Esta noche nos acompaña el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Bello Paredes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a hablar de un tema pues, que además a Burgos nos afecta directamente, que es el tema de la energía nuclear. Santiago ha escrito un libro que se titula La situación nuclear en España e Hispanoamérica, el reto por una energía sostenible. Bueno, cuéntanos cómo y por qué nace este libro. Sí, porque yo creo que también es poco de contar, porque básicamente los libros suelen ser ideas de los autores, y en este caso no es así. La idea es mía, obviamente, pero fue un libro de encargo realizado a petición de una editorial chilena, Olegnic, que es muy potente en Hispanoamérica. Ha sido editado en Buenos Aires, en Argentina, y la idea del editor, cuando me lo comentó, que yo le conocía muy poco, era que él trataba de buscar un autor español-europeo que nos hablase de la energía nuclear en España y Europa, pero sobre todo también en Hispanoamérica, porque no había libros en su bibliografía sobre esa materia. A él le parecía que era un tema muy importante, porque él ya preveía, cuando empezamos a hablar hace más de 6 meses, que esto de la energía podía dar una vuelta de tuerca muy importante, y él, como editor previsor, quería tener dentro de su bagaje de obras jurídicas una que tratase sobre la energía nuclear. Y quería hacer esa comparación de Hispanoamérica pues con Europa, en este caso con España. Así es, porque él consideraba que en Europa estábamos muy avanzados en la energía nuclear y por lo tanto en su regulación jurídica, en el derecho nuclear, y en cambio en Hispanoamérica solo hay 2 países, que son básicamente Argentina y México, que cuentan con reactores nucleares, y él entendía que podía Hispanoamérica también apostar más por la energía nuclear para buscar fórmulas de autoabastecimiento más allá de las fósiles, que son básicamente el petróleo. Por ejemplo, en España tenemos 7 reactores. Sí, así es. Así que en comparativa, bueno, pues que sí que es un ejemplo, ¿no?, de que éramos o somos un país bastante desarrollado en este sentido. No sé qué opinas, Santiago. Pues España es un país desarrollado en energía nuclear, con centrales nucleares seguras. Aprovecho de hacerlo aquí, porque hay por ahí un rumor que es muy infundado de que las centrales nucleares en cualquier momento explotan y nos vamos a morir todos y nos van a salir 3 cabezas. Eso no es cierto. Los reactores nucleares son sitios muy seguros, con una tecnología muy segura, muy avanzada tecnológicamente, y desde luego explosiones nucleares no se han producido ni tan siquiera en Fukushima, porque Fukushima lo que fue un enorme maremoto, que si hubiese pasado en España muchísimas partes del territorio nacional estuviesen muertos, y de ese maremoto hubo una implosión de uno de sus reactores nucleares. Pero realmente no fue una explosión por un fallo nuclear, sino fue un accidente, digamos, de la naturaleza muy severo, porque tuvo un grado muy alto de intensidad su terremoto y luego un maremoto consecuente, y por supuesto eso produjo esa situación, pero no fue un fallo per se de la central nuclear. Además, ¿qué se analiza este libro? Por ejemplo, en la escalada de precios, ¿no? Sí. En el precio de la energía, esto es muy importante. Sí, en el libro sobre todo trato de poner de manifiesto que lo de la energía eléctrica y la energía en general, la energía eléctrica, es una cosa que hay que garantizar. No puede haber una sociedad moderna, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo, que no tenga garantizada 24 horas de energía 365 días al año. Y podría preguntar a algunas de las personas que nos están viendo, pero ¿eso puede pasar? Sí. En algunos países del mundo, por ejemplo, yo estuve en Colombia hace 4 años, y como ellos tienen su mix energético es básicamente hidroeléctrico, cuando hay un fenómeno atmosférico que ellos llaman el Niño, no llueve, se quedan sin agua, se quedan sin energía. Yo recuerdo cómo había cortes de energía eléctrica a partir de las 6 de la tarde y todas sus empresas cerraban a las 18 horas. Eso, si lo dejásemos en España, sería una absoluta catástrofe. Por eso, que haya energía eléctrica, que todos los ciudadanos podamos disponer de energía eléctrica, pero además a precios razonables, es fundamental en los servicios públicos. Y eso es lo que hoy a mí me empieza a costar poder afirmar que eso va a existir en España. ¿Vamos a tener energía? Creo que sí, pero los precios están disparados. Han subido un 44% el último año, una subida brutal, y en el precio de la energía eléctrica industrial un 24%. Si yo le subo la energía al empresario, le digo 2 cosas. Primero, que va a tener que subir sus productos y dejar de ser competitivo, y segundo, que en España a lo mejor se puede quedar en un momento dado sin energía eléctrica. ¿Qué empresas van a invertir en España si no garantizamos precios eléctricos competitivos? Realmente es una situación extremadamente grave lo que está pasando en nuestro país. Una solución, por ejemplo, para que se bajasen los precios, ¿crees que es que haya más energía nuclear en nuestro país? Que se mantenga, porque los pactos que ha realizado este gobierno, que creo que son absolutamente equivocados, y aprovecho a utilizar esta cámara para decirles al gobierno, si alguien me está escuchando, creo que os habéis equivocado, la energía nuclear es necesaria para España, es que en el año 2035 quieren cerrar las 7 centrales nucleares. Entonces España quedaría sin energía nuclear, y a fecha de hoy la energía nuclear ocupa el 23% de la fuente de producción de energía eléctrica, es la fuente de producción más importante. ¿Cómo vamos a poder quedarnos sin energía nuclear si no podemos contribuir a la energía eléctrica? Por lo tanto, es absolutamente capital. Y además, para bajar el precio de la energía, hay un hecho del cual no se ha hablado mucho en el medio de comunicación, que es la tasa por los gases de CO2. Eso se ha comprado por parte de entidades especuladoras, fondos de inversión, que de forma artificial la están haciendo subir,
y están haciendo subir de paso toda la energía. O sea que realmente nos encontramos ante una situación extremadamente grave, pero no solamente en España, que también, sino en toda Europa. Y o cambiamos o revertimos esta situación, o podemos tener una muy grave situación económica en breve plazo derivada de que no tenemos suficiente energía eléctrica para todos los ciudadanos europeos. Hay un bulo que corre últimamente, y estos días, hace un par de días, que iba a haber un apagón, ya no solo a nivel nacional, sino en Europa. ¿Es un bulo o puede pasar? Hombre, personalmente creo que es un bulo derivado de esta situación de inestabilidad, porque además la energía va mucho con la situación geopolítica, y la situación geopolítica, y eso no es un bulo, es una realidad abierta, está ahora absolutamente indefinida. Venimos de una situación geopolítica en la que los Estados Unidos de América del Norte tenían una importante hegemonía. Eso ha desaparecido, Estados Unidos ya no es un ente hegemónomo, y en todas las situaciones China, Rusia y otros países emergentes están jugando en el mapa de la geopolítico, y la energía es una baza. Pongo ejemplos. A ver, Rusia tiene mucho gas, Putin manda mucho. Argelia tiene mucho gas, Argelia empieza a mandar mucho más. De hecho, hoy la ministra de Transición Energética está en Argelia tratando de conseguir que nos mantengan el suministro de energía de gas. Y el gas, y hago un inciso, es profundamente contaminante, produce mucho CO2 porque es utilizado en las centrales de ciclo combinado, que son el elemento más contaminante del mix energético. Y a pesar de eso, un gobierno que se declara neutral con la energía, que no quiere emitir CO2, está diciendo vamos a consumir gas porque sin gas no funciona nuestro sistema eléctrico. Quiero decir que es una enorme contradicción. Además sí que en verano sí que hubo un apagón aquí en España. Sí. ¿A qué se debió? Porque es una anécdota cuanto menos curiosa. Curiosa y digna de analizar. Fue en el mes de julio, un fin de semana, de forma imprevista, un tercio de España se quedó sin energía eléctrica. Al principio todos creíamos, yo también, que era un problema del suministrador local, en este caso de mi municipio, de energía eléctrica. No, era un problema nacional. Luego los medios de comunicación inmediatamente lo recogieron, de un tercio de España, que se derivó de un accidente producido entre un helicóptero que chocó con una línea de alta tensión en Francia. Luego, conclusión, nos estaban viniendo energía eléctrica francesa. Paréntesis, la energía francesa es fundamentalmente nuclear, en torno al 70%. Entonces, ese verano España vivía de la energía nuclear francesa. O sea, no queremos energía nuclear en España, que por cierto da muy buenos puestos de trabajo, hay mucho I+D+I, pero no tenemos ningún obstáculo en consumir energía nuclear francesa. Eso realmente, yo como jurista, como catedrático administrativo, lo critico con dureza. Somos realmente de una deslealtad hacia nuestra organización económica muy profunda. No podemos decir que queremos la energía nuclear francesa, pero no la queremos en España. Eso es poco racional. Yo, bueno, no soy una experta ni mucho menos en esto, pero sí que me parece un poco contradictorio, ¿no? Que no se quiera apostar por la energía nuclear en nuestro país, pero compremos energía nuclear a nuestro país vecino. ¿Cuál es la razón o cómo se justifica el gobierno para hacer esto? Porque alguna razón tendrá y alguna justificación pondrá al hecho de que quieran quitar las centrales nucleares. La razón creo que es ideológica. Se dice, la energía nuclear es peligrosa, la energía nuclear no es segura. Ambas circunstancias son muy cuestionables. Y sobre esa base ideológica, que no es racional, sino ideológica, se dice hay que suprimir las centrales nucleares. Es una posición del gobierno actual socialista, pero que no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior del señor Rodríguez Zapatero, que inventó aquella falacia, mentira, que además se acreditó que era falso, de que las centrales nucleares solo podían operar 40 años. Yo todavía me acuerdo discutiendo en muchos programas de televisión, no solamente locales, sino nacionales, con especialistas que decían que solo 40 años es mentira. La tecnología que, por ejemplo, utiliza Garoña, que ya está cejada, en Estados Unidos, hermanas casi gemelas de Garoña ya han sido licenciadas, es decir, autorizadas administrativamente por su autoridad energética hasta 80 años. ¿Cómo es posible decir que en 40 años no podía funcionar más allá de 40 años? Era una gran mentira, que de ahí trataron de decir que las centrales nucleares, cuanto más viejos, son más peligrosas. Eso es falso, porque el sistema de mantenimiento de una central nuclear consigue que cuanto más viejo sea, más moderna, más eficiente y más segura. Eso es algo que también se está obviando a la sociedad en general y a la opinión pública. Yo creo que, ya esto sí que es personal, ¿no? Si me equivoco me corriges. Claro, con estos rumores, que no sé si es verdad o mentira, al final se crea una sensación de miedo y al final la gente se posiciona en el, vale, vamos a cerrarlas, ¿no? ¿No se está jugando un poco con esa inocencia de la gente como de la calle, ¿no? Que no conocemos al 100% cómo funciona una central nuclear o en qué consiste todo esto, pues está jugando con ese miedo, ¿no? Es que un día explota, un día pasa algo, fíjate lo que puede pasar. Y además,
está como muy metido en nuestra cabeza el hecho de los residuos. Sí. Los residuos nucleares, porque eso sí que es un tema que es real. Una central nuclear produce residuos y, bueno, estamos pagando dinero también porque se los lleven. ¿Eso es así o me equivoco? Sí, pero es todo muy explicable. Vamos por partes, por la pregunta es muy sí, aquilatada. A ver, sí. Hay mucha ideología y noticias falsas y bulos, como usted ha dicho, desde luego. Sobre la energía nuclear en España ha habido poco realismo, ha habido mucha acción política de interferencia de conocimientos a los ciudadanos y se ha engañado mucho a la opinión pública. Es decir, se le dice que las centrales nucleares son inseguras, no es cierto, son muy seguras, son profundamente seguras. Y el accidente de Fukushima, vuelvo a insistir, no deriva del reactor nuclear de Fukushima, sino deriva de un terremoto maremoto de unas consecuencias y un alcance tremendo. O sea, eso vamos a dejarlo claro. 2, se dice que las centrales nucleares, cuanto más antiguas, más inseguras son. No, el sistema de mantenimiento y revisión de las centrales nucleares las hace más seguras, hasta el punto, como yo decía antes, que en Estados Unidos de América del Norte se están licenciando hasta ya para 80 años, o sea, de 40 a 60 y ya van en 80 años. La tercera cuestión que me presentabas es si los desechos nucleares, residuos nucleares. Vale. Eso forma parte del proceso productivo de una central nuclear. Hoy por hoy no somos capaces, con el estado actual de la ciencia, de tener un uso posterior a esos residuos. Eso no significa que en un futuro el estado de la ciencia no permita que lo que hoy calificamos de residuos nucleares no puedan volver a ser reutilizados. ¿Qué se hace con ellos? Se los guarda en lugares seguros. En España iba a haber un ATC, un almacén temporal centralizado, como no se ha conseguido construir, vuelvo a más, por el asunto del bulo, de qué peligro vivir acerca de una ATC, pues ahora se están en ATIs, que son almacenes temporales individuales, cada central nuclear tiene el suyo, están guardados, están muy seguros. O sea, y en el futuro podrán ser reutilizados eso que hoy calificamos residuos, posiblemente. Aquí en el manual hay una parte final del estudio de lo que está pasando en Argentina, que hay un proyecto muy interesante en Argentina que se llama Karen 25, que es una central nuclear, un reactor nuclear, mejor dicho, de última generación. En los reactores nucleares de última generación se consiguen dos cosas: muchísimos menos residuos nucleares y un proceso de construcción de reactor nuclear mucho más barato. De hecho, y como dice aquella película, sigue el dinero. ¿Quién está invirtiendo en la investigación sobre centrales nucleares? Magnates que vienen de otros sectores. Por ejemplo, Bill Gates ha sido licenciado, o sea, su empresa ha conseguido dinero del gobierno de Estados Unidos de América del Norte para licenciar reactores nucleares que se llaman de pequeño coste, es decir, que son mucho menos costosos, son mucho más pequeños, son mucho más ágiles de funcionar y una de las soluciones del futuro de la energía, no de la nuclear, va por ese tipo de reactores. China está construyendo también reactores en los cuales no se tiene que producir el enfriamiento por agua, lo cual significa que no puede haber accidente nuclear. El accidente nuclear se produce cuando el reactor nuclear se calienta. Si no lo consigues enfriar, se puede producir ahí una fisión del núcleo. Si realmente no necesitas agua, es absolutamente autónomo y nunca puede haber una fisión del núcleo. Quiere decir que la evolución es tremenda. Eso es lo que toca a la fisión. Pero hay proyectos de fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Justo lo contrario a la fisión, es decir, producir calor a través de convertir el hidrógeno en helio, que es lo que hace el Sol. O sea, el Sol es el mayor reactor nuclear que conocemos y lo que se está tratando de hacer es, sobre esa idea de cómo funciona el Sol, hacerlo en la Tierra. Y eso lo están consiguiendo los chinos y un proyecto que está en Francia, en Cadeleche, que se llama ITER, en el cual también es parte de España a través de la Unión Europea, que está tratando de conseguir energía nuclear a través de la fusión. Esos proyectos se dice que si todo sale bien, y está saliendo muy bien los proyectos, en 40 años tenemos energía nuclear de fusión. Y desde luego eso va a ser un salto cualitativo en la humanidad, porque vamos a conseguir energía barata, que no puede ser residuos nucleares, altamente eficiente, y desde luego sería conseguir mucha energía y muy barata a través de los reactores nucleares de fusión. Ese es el futuro que nos espera. Cuando veo que aquí en España, y lo digo con cierta desolación, estamos diciendo que vamos a acabar con la energía nuclear en el 2035, yo estoy muy abatido intelectualmente. Me alegra que ya empiece a haber políticos que levantan la mano y dicen, el señor Casado ayer, la energía nuclear es necesaria en España, lo dijo cerca de Burgos, en una reunión que hubo en Navarra, dijo, la energía nuclear es necesaria para las empresas y para las familias. Me alegro que la opinión pública empiece también a oír cosas que no son solamente hagamos centrales nucleares, la energía nuclear es del pasado, digo más cosas. Con los datos de hoy, en el mundo hay funcionando 442 reactores nucleares, son muchos, en todo el mundo, y en construcción 52. Y en países tales como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Emiratos Árabes Unidos, paréntesis, que están llenos de petróleo y están haciendo reactores nucleares
¿Qué les conduce a estos países a hacer reactores nucleares? ¿Pensar que la energía nuclear es algo del pasado o considerar que es algo del presente y del futuro? Yo creo que en España tiene que haber un debate serio, profundo, sereno, no ideológico, sobre la energía y también la energía nuclear. Dos cuestiones. La primera, has hablado de los almacenes de residuos. Sí. Claro, están, lo que comentaba es que en un pueblo de, quiero recordar, ¿no? Era en Villar de Cañas. En Villar de Cañas, efectivamente. Los vecinos dijeron que no lo querían y se manifestaron en contra y demás. Bueno, ¿alguna parte de razón tendrán estos vecinos, aparte del miedo, ¿no? Básicamente pero tendrán... el miedo. Yo, o sea, bueno, no sé, fueron ecologistas allí y en parte pues daban esta razón a los vecinos. Desde luego, yo estoy de acuerdo en el que se generan muchos puestos de trabajo, quizá hay mucho miedo infundado, pero alguna parte de razón tendrán, ¿no?, estos vecinos, porque no son uno, ni dos, ni tres. Sí, la razón básicamente es miedo, es decir, vivo al lado de una ATC, cualquier día explota aquello, no, en absoluto. Yo creo que es el tema de la radiación y todo. Sí, pero que no existe, o sea, no existe. Yo les diría a los que están escuchando, yo he estado en Santa María de Garoña cuando estaba abierta, y aquello era un sitio muy seguro, radiactivamente hablando. El ATC, si se acaba haciendo, que yo creo que se hará haciendo en España, es muy seguro. O sea, incluir los residuos nucleares, que no es juntarlos, van todos en vasijas absolutamente herméticos, están en compuestos herméticos absolutamente seguros. El mayor problema de un ATC es el largo tiempo de espera hasta que dejen de emitir posibles radiaciones nucleares. Pero bueno, no sabemos, con el estado actual de la ciencia, si eso, lo que hoy llamamos residuo, va a poder ser reaprovechable. Personalmente yo creo que sí, porque realmente es una transformación del producto uranio en otros elementos fisionados, que hoy por hoy no sabemos qué hacer, pero seguramente por nuestra falta de evolución de la ciencia, porque la energía nuclear, que se lo decía antes, forma parte, digamos, que del mayor I+D+I. Si, por ejemplo, si en Santa María de Garoña, en vez de haberla cerrado, clausurado sus instalaciones y desmontado, que es el final al que está abocada, se hubiese invertido, hubiera sido la mayor inversión en investigación en I+D+I de la provincia de Burgos de su historia, porque todo tiene tecnología, ingeniería de última generación, enormemente evolucionada. Se compara a la tecnología nuclear con la tecnología que utiliza la NASA. O sea, para que veamos todos un poco de qué estamos hablando. No es una tecnología puesta, sino simplemente es puntera, con ingenierías y empresas y materiales altamente sofisticados derivados de la investigación. Santiago, luego te voy a preguntar sobre este no lo voy a decir, desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, pero antes de eso, quiero que nos expliques un poco toda esta inversión que se debería hacer, por ejemplo, en fusión nuclear, ¿no? Ya se está haciendo, pero en España, ¿cuándo llegaría? Porque claro, esto sería también muy importante a la hora de generar energía. Pues a través del proyecto ITER, que está en Cadarache, en Francia, que forma parte de España a través de la Unión Europea, si eso funciona, eso es una solución tecnológica abierta a todos los países que están en ese proyecto. Entonces, yo entiendo que en España, el gobierno español de aquella época, el que sea, pero no estamos hablando de 100 años, pueden ser 30 o 40, integraría esa actividad tecnológica en nuestro proceso productivo. Y sería tan imparable la situación que no habría falta ya que explicarlo. Es decir, tenemos una tecnología muy barata, no contaminante, que permite el autoabastecimiento de los países. ¿Qué país del mundo va a decir que no quiere eso? Obviamente todos dirían yo me apunto. ¿Y por qué se está apostando por las renovables entonces? A ver, las renovables son necesarias porque lo que tenemos que tener es un mix energético lo más plural posible. Tenemos que tener fósiles, cuanto menos mejor, pero no se puede eliminar ni el gas ni el petróleo de esta ecuación inmediatamente, porque eso significa quedarnos sin energía. Hidroeléctrica está muy bien, pero hay años que no llueve. La eólica y la solar están muy bien, pero hay veces que no hay viento, que nos pasa, o no hay sol suficiente y no producen. Y entonces, el resto, ¿quién lo tiene que producir? Pues fuentes productivas que son estables, básicamente la nuclear. La nuclear es muy estable. Cuando necesitamos más energía, que no solo es la nuclear, entonces, ¿qué hace Red Eléctrica Española, que es un organismo autónomo que tiene que garantizar la energía eléctrica en España? Toca un botón y dice a las centrales de ciclo combinado, enciéndanse para completar la energía que me hace falta al sistema. Y es ahí cuando entra el gas, básicamente, el carbón ya no, porque es menos productivo, pero el gas, y entonces eso es altamente contaminante en CO2, las centrales de ciclo combinado. Santiago, antes de despedirte, como te he adelantado, vamos a hablar del tema de Garoña, que bueno, que es el que nos toca a nosotros directamente. Muchos políticos dicen que el cierre de esta nuclear simplemente es un capricho, teniendo más en cuenta
que nunca el precio de la electricidad, que ha subido, bueno, todo el mundo lo sabe, en sus casas. No sé, ¿qué opinas? Entiendo que no estás a favor de que la cierren, No, pero absoluto. ¿qué supone que cierren Pues esta una central nuclear? pérdida importante para la ciudad y provincia de Burgos, para Castilla y León también, porque producía hecho imponible para la Junta de Castilla y León, y desde luego para España, porque aunque fuese una central nuclear con una producción, digamos, limitada en cuantificación de megagigas, lo que sí resulta importante es que estaba muy bien ubicada y producía energía eléctrica que podría ser para el País Vasco o para Castilla y León, y desde luego era una central nuclear segura. Ha sido siempre, no le recuerdo ningún accidente ni mínimo, o sea, eran muy leves, y yo personalmente considero que ha sido un disparate intelectual y político, una especie de moda. Tocaba cerrar centrales nucleares y hubo de tanto ir y venir con la central nuclear, realmente hasta la propia empresa no tenía claro qué tenía que hacer, y le pareció a la propietaria, a una de las propietarias, de verdad, porque era de dos, a una de las propietarias llegaron a discutir en su consejo de administración qué hacer, y Iberdrola, que era más grande, decidió por el cierre, porque en ese momento parecía mejor ponerse una corbata verde y decir yo soy verde. Cerrar una central nuclear no es ser verde, es un alto riesgo para el mantenimiento del sistema eléctrico español. Yo creo que ha sido un enorme error, no es justificable, la historia va a decir que no estaba justificado, y en definitiva puede que la historia nos pregunte por qué lo hicimos. La verdad que no tiene una explicación muy lógica, porque una central nuclear segura, que funcionaba, que con las inversiones adecuadas hubiese podido perfectamente alcanzar, ya tenía los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear, perfectamente estaría en funcionamiento, estaría generando trabajo en el valle donde estaba ubicada, puestos de trabajo de alta cualificación, muy bien remunerados, que además era una empresa tractora de economía en la zona, y lo que ha significado simplemente pues una pérdida de oportunidad económica. En definitiva, creo que es y va a ser un enorme error, que los perjudicados somos los que vivimos en la provincia de Burgos y en Castilla y León, en definitiva. Última pregunta. ¿Se puede ser ecologista y creer en la energía nuclear? Yo soy ecologista y creo en la energía nuclear. Si me permites que lo haga propio el estandarte de la energía, del ecologismo. A ver, grandes ecologistas a nivel mundial son nucleares. Lo que pasa es que en España el ecologismo, o quien lleva la pancarta ecologista a las cuestas, son antinucleares, pero no hay que identificar ecologismo con no ser nuclear. O sea, en el mundo yo conozco, y son públicos y notorios, grandes ecologistas que han dicho sin energía nuclear no se puede ser verde. Claro, eso en España ha generado muchas tensiones, pero realmente ser ecologista y ser pronuclear no es una antítesis. Gracias, Santiago, por estar esta noche con nosotros, y en fin, pues otro día nos vienes contando más cosas tan interesantes como estas, porque desde luego tenemos mucho que aprender, yo la primera, y nada, las puertas de Escritorio Local pues las tienes abiertas, ya lo sabes. Muchas gracias, a vuestra disposición siempre.